Bien, antes que nada, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecerles mucho que hayan apartado el espacio de su tiempo para asistir a este importante evento de inauguración de la oficina del Comité Ejecutivo Municipal de Morena, acá en Paraíso. Muy agradecido con todos ustedes, también muy agradecido con los actores políticos que hacen posible Morena en Paraíso, que mueven a Morena en Paraíso. También muy agradecido con los referentes políticos, con los comités de defensa de la transformación recién electos, con los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Morena aquí en este municipio. Pero sobre todo también muy agradecido con todas las militantes y militantes de nuestro movimiento aquí en este importante municipio. Aprecio mucho el esfuerzo que hicieron quienes realizaron la convocatoria, quienes organizaron este importante evento, porque a partir de hoy, compañeros, inicia todo nuestro proceso de organización, de unidad y de activismo rumbo a la elección del 27, porque vamos a recuperar Paraíso. ¿Sí o no, compañeros? Pero antes, es importante también compartir con ustedes un análisis que tiene que ver con lo que está viviendo nuestro país. México, amigas y amigos, vive una nueva realidad en su historia. Como todos ustedes sabemos, están pasando dos grandes acontecimientos. Cuando decimos que estamos haciendo historia, es precisamente porque estamos construyendo una enorme fortaleza que permite llevar justicia social a millones de familias y millones de mexicanos. Pero no todo lo que está pasando en México le conviene a los mexicanos, ¿verdad? Hay como dos realidades que se construyen día a día. Por un lado, lo que estamos realizando a través del proceso de transformación, y por otro lado, pues también lo que hemos llamado ya los traidores a la patria, que están pidiendo incluso la intervención extranjera para desestabilizar a nuestro país. Pero vamos por parte. Primero vamos a hablar de lo bueno que está pasando en México. Fíjense que a partir del inicio de este importante proceso de transformación que diseñó e instrumentó el licenciado López Obrador, pues como todos sabemos, ¿verdad? Parte de lo bueno que sucede en nuestro país es que hay millones de familias beneficiadas. Ahorita hablaremos de los números, pero también hay grandes obras que han hecho precisamente parte de ese parteaguas que se ha generado en nuestro país en virtud de que, así como la refinería Olmeca construida en este municipio, se construyó el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Interoceánico y muchas obras más. Y también está en proceso ahorita la construcción a más carriles de la carretera que va de Macuspana a Escárcega, Campeche. Todo eso es justicia para el sureste. Todo eso fortalece la economía en el sureste. Todo eso implica por lo que siempre luchamos. Porque no es que estábamos en contra de que se privilegiara o que se desarrollara el norte. De lo que estábamos en contra es que no había ese equilibrio que nuestro país necesitaba. Entonces, hoy hay esas grandes obras. Pero también algo muy positivo que está pasando y que no lo podemos dejar de mencionar en ningún foro, en ninguna reunión en nuestro país, amigos y amigas. Se está haciendo justicia también a la clase trabajadora, porque durante años el salario mínimo estuvo en la congeladora. A partir del proceso de transformación también se transforma el tema que tiene que ver con las políticas públicas en materia de salarios mínimos. Cuando gobernó el PRI y el PAN, durante décadas, solo subía entre 8 y 10 pesos cada sexenio el salario mínimo. Y fíjense que cuando llega López Obrador, el salario mínimo estaba en 88 pesos. Y bueno, para no correrla tan larga, porque conocemos bien la historia reciente, pasó de 88 con Peña a 274 con López Obrador, y a un año de la presidenta Claudia Sheinbaum está en 315 pesos el salario mínimo vigente en nuestra región. Por eso luchamos, y eso es lo bueno que está pasando en nuestro territorio. Y también
Imagínense, miren, el mismo Banco Mundial. Por eso los que auguran el caos en nuestro país les tapó la boca ese reporte que hizo el Banco Mundial, que reconoció, basado en información no solo estadística, sino financiera y real, reconoció que en México han salido de la pobreza más de 14 millones de mexicanos. Y eso, compañeros, es importante reconocerlo, porque solo se configuró eso en los primeros 6 años de López Obrador, y vale la pena enviarle hasta Palenque un fuerte aplauso al mejor presidente que ha tenido nuestro país. Y bueno, ¿qué dice el reporte del Banco Mundial? Que bajó la pobreza, salieron de la pobreza más de 4.6 millones de mexicanos, pero se incrementó la clase media, y eso es un doble esfuerzo, es un doble logro que hay que siempre destacar. Entonces, todo eso es lo bueno, todo eso es lo que está pasando, y hay que sentirnos orgullosos porque nosotros formamos parte del movimiento de López Obrador, formamos parte de este gran movimiento que tiene 37, 38 años ya de acción, y ha sido para bien. Cuando decimos que estamos del lado correcto de la historia, es porque todo esto que está pasando forma parte de la historia de justicia social en nuestro país. Pero también eso es lo bueno. ¿Qué está pasando en lo malo? Así como López Obrador enfrentó la amenaza de la pandemia, la presidenta Claudia Sheinbaum está enfrentando la amenaza del gobierno de los Estados Unidos, que representa una amenaza no solo para México, sino para la estabilidad de todos los países del mundo. Y es algo en lo que tenemos que estar conscientes, porque así como somos unidos, pongo el ejemplo, ¿verdad? Si en nuestras familias, si en sus familias hubiera alguien que está atentando contra los bienes materiales de su familia, o hubiera alguien que está atentando contra la unidad de su familia, lo lógico, lo natural es que en esa familia, indistintamente de las diferencias que pudieran tener los hijos con los papás o viceversa, en esa familia se cierra filas para defender precisamente los bienes y para defender la unidad familiar. Y así también a nivel nacional, también en nuestra patria, nosotros tenemos que defender precisamente la soberanía. Y hay como un doble discurso de la oposición perdida, que un día dice una cosa y al día siguiente dice otra, ¿verdad? A esa misma oposición que se rasgaban las vestiduras supuestamente defendiendo al INE, supuestamente defendiendo a el aparato judicial que teníamos en México, que se tenía que renovar a como pasó. Pues ellos que decían que el INE no se toca, que el Poder Judicial no se toca, hoy son los primeros que están pidiendo que el extranjero, que Estados Unidos intervenga armadamente en nuestro país. ¿A poco no se desenmascaran ellos mismos? ¿A poco es más importante defender el INE o más importante defender el Poder Judicial que defender a la patria? Por supuesto que es más importante defender a la patria, porque precisamente la amenaza busca no generar justicia, y tenemos el caso de Venezuela. ¿Qué buscaba el presidente de Estados Unidos? Acaparar el petróleo. ¿Por qué está tratando de igual anexar a Groenlandia? Precisamente por sus recursos naturales. Les interesa México precisamente porque quieren explotar nuestros recursos naturales. Y entonces es importante que tengamos claro que así como hay en el ambiente, hay positivo y hay negativo, como hay luz y hay oscuridad, a como hay bien y hay mal, a como hay positivo y hay negativo, pues bueno, la oposición está del otro lado, ¿verdad? Del lado negativo, incluso atentando contra la seguridad y la unidad de nuestro país. Ellos, desde Paraíso, les decimos, son traidores a la patria quienes solicitan la intervención extranjera. Son traidores a la patria quienes aplauden la invasión de otros países. Nosotros, cuando decimos que estamos del lado correcto, es porque estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo políticamente
para que millones de mexicanos salgan de la pobreza y se vean beneficiados. Y quiero compartir con ustedes números también, pero además estos números no solo son estadística, estos números son realidades en sus comunidades. Estos números, seguramente muchos de ustedes también están dentro de estos números. Fíjense que es importante que sepamos todos, en nuestro país habemos 38.8 millones de familias registradas según el INEGI. 38.8 millones de familias. Pero de esas 38.8 millones de familias que configuramos todo nuestro país, ya hay 32 millones impactadas de manera directa por los programas del bienestar, por los programas del gobierno humanista que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional y acá en Tabasco el compañero Javier May Rodríguez. ¿Se imaginan el impacto, compañeros? Y no solo hablamos del beneficio que recibe el adulto mayor, el joven construyendo, el sembrador de vida, el pescador, el discapacitado, el estudiante. Adicionalmente a eso, en cada una de nuestras comunidades, cada mes o cada bimestre, según la naturaleza del programa, en nuestros pueblos se genera una derrama económica importante, millonaria, que activa la economía y que por supuesto eso fortalece la economía y desde luego la convivencia al interior de nuestra gente. Entonces, pero eso es a nivel nacional, 32 de 38 millones. Pero acá en Tabasco, ¿cómo impacta el gobierno federal? Fíjense que de todos los programas federales que se aplican acá en Tabasco, hay 625,080 tabasqueños que reciben un programa del gobierno federal. Y aparte de eso, le tenemos que agregar los programas que reciben, ahora sí a partir del gobierno de Javier May, porque normalmente los gobernadores de antes se cubrían con los programas sociales federales. Pero a partir del gobierno humanista que encabeza Javier May, hay 190,316 tabasqueños que tan solo en el primer año se vieron beneficiados. Entonces, si sacamos cuentas, 625,080 del gobierno federal, más 190,136 del gobierno del estado, en Tabasco hay 815,396 tabasqueños que se ven impactados de manera positiva con los programas que generan precisamente bienestar. Y valdría la pena enviar un fuerte aplauso a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que mantiene los programas, que los está mejorando y que por supuesto los está ampliando. Y también, ¿por qué no? Se lo merece. Tenemos un gobernador extraordinario, fundador, una gente de trabajo, una gente que ha apretado el cinturón del gasto del gobierno del estado y 190,000, casi 200,000 tabasqueños se están viendo beneficiados. Un aplauso para nuestro gobernador Javier May Rodríguez, compañeros. Y bueno, ya decíamos, siempre va a haber negativo y seguramente ustedes saben que los que están del lado negativo de esta historia, que siempre ha pasado, que no solo traicionan a México, sino quisieran, le apuestan al caos. Ellos tienen, pues, miles de cuentas falsas en redes sociales, atentan y atacan desde la guerra sucia, con mentiras, y son auspiciados por personajes como Claudio X González, como el mismo Ricardo Salinas, que debe alrededor de 72,000 millones de pesos y que no quiere pagar, pero ¿saben qué? Tiene que pagar porque es una obligación que tiene con el fisco y por eso anda dando patadas de ahogado. Pero bueno, acá en Paraíso, compañeros, a nivel nacional vamos muy bien. No nos espantemos de que hayan traidores, de que haya gente que solo se dedica a denostar y a augurar lo malo para nuestro país. Lo mismo en el estado. No nos espantemos de un Manuel Andrade. ¿Qué puede hacer? Que además ha caído hasta en lo ridículo, porque él fue gobernador de Tabasco. Primero,
llegó mediante el fraude, le reprobaron allá en el Tribunal Federal Electoral, le echaron abajo su elección, comprobamos que llegó mediante el fraude, pero bueno, finalmente con el apoyo del sinvergüenza de Madrazo, logró recuperar la gubernatura, gobernó 5 años, pero no ayudó a nadie. Yo le pregunto a los de aquí, a los de Paraíso, ¿conocieron ustedes un programa de ayuda humanitaria de ese gobernador? Prácticamente nada, pero pues hoy se da de que hasta clase le quiere dar a Javier May. Obviamente Javier May ni lo menciona, ¿verdad? Y ni siquiera deberíamos mencionarlo. Pero es importante ponerlo también en contexto porque son los que están augurando el mal a nuestro Estado, ¿verdad? Que a nuestro Estado le vaya mal. Por eso, amigos y amigas, es fundamental que nosotros sepamos que Tabasco avanza, que no está pactándose con la delincuencia, que se sigue avanzando para recuperar la tranquilidad, la grandeza y la seguridad de nuestro Estado. Pero acá en Paraíso también, pues tenemos temas pendientes. No podemos volver a perder Paraíso. Solo se pierde cuando no vamos unidos. Fíjense que tenemos encuestas de aquí de Paraíso por partido. Aquí Morena tiene el 56-58% de la preferencia electoral como partido. Lo único que tenemos que hacer ahora es organizarnos bien, vamos avanzando en ello, pero tenemos que unificarnos. Para ganar necesitamos organización y ya vamos avanzando en ello. Pero también tenemos que contar con el otro ingrediente básico que tiene que ver con la unidad. Hemos estado platicando con los principales actores políticos y hoy la verdad que reconozco mucho que estemos todos aquí juntos. Hemos platicado que la unidad es fundamental porque fíjense, aquí está, de un lado tenemos a Comalcalco y del otro lado rayamos con Jalpa. Y fíjense que en Comalcalco y en Jalpa hay programas sociales del municipio. Cada municipio, Comalcalco tiene programas sociales y Jalpa tiene programas sociales. Yo les pregunto a la gente de Paraíso, ¿acá hay programas sociales del municipio? No hay. Por eso necesitamos recuperar este municipio, compañeros. Porque, fíjense, en Jalpa, por ejemplo, al que no lo ayudó el gobierno federal o el gobierno del estado todavía no lo ha llegado, pero ya lo está ayudando el gobierno municipal. Y lo mismo pasa allá en el municipio de Comalcalco y de los 11 municipios donde gobierna Morena. Entonces, es fundamental que consolidemos la unidad. Para que haya unidad, necesitamos varios ingredientes. El primero es la madurez política de los liderazgos referentes y aspirantes. Tiene que haber mucha madurez. Como bien decía Javier, nada de que vamos a mandar a hacer una cuenta falsa y empezar a golpear a un compañero, porque aquí en los municipios nos conocemos todos, sabemos de dónde viene el piedrazo y eso pues obviamente no es conveniente, ¿verdad? No nos podemos nosotros atacar entre nosotros. De hecho, no debemos de atacar a nadie. La política es el principal medio de convivencia de los seres humanos y por supuesto que donde hay ataque no hay política y nosotros tenemos que hacer mucha política. Entonces, sí requerimos la madurez de nuestros líderes, de nuestros referentes, incluso de los aspirantes. Nada de grilla, y yo creo que también ustedes juegan un rol fundamental. Si un aspirante llega a decirte fregadera y media de otro compañero, pues entonces ese aspirante no le garantiza nada ni al municipio ni a ti, porque pretende llegar basado en argucias. Entonces, un aspirante debe ser serio, responsable y también tiene que comprometerse con la gente. Otro tema importante, el oficio político. No podemos no podemos personalizar el tema de este proceso. Y el otro tema, pues, es actuar con responsabilidad y actuar con convicción política. Nada de que, porque ahí también se desnuda el mismo aspirante, ¿verdad? Resulta que no le dieron una candidatura y ya se fue por otro partido. Y aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Fue para bien o para mal?
fue para mal. ¿Por qué? Porque la ambición, no había convicción, había ambición. Y sí la logró, pero lamentablemente para mal de este muy importante municipio. Entonces, sí es fundamental pues que los compañeros que aspiran pues tengan claro que más allá de la aspiración personal está precisamente la responsabilidad para con este movimiento, que este movimiento es el movimiento de López Obrador, que encabeza hoy Claudia Sheinbaum a nivel nacional y que aquí en Tabasco encabeza el compañero Javier May Rodríguez. Entonces, pero también para que haya unidad, no solo le podemos pedir a los actores políticos que sean responsables, que sean maduros, que tengan oficio político, también la dirigencia tenemos una enorme responsabilidad. Y hoy yo de manera respetuosa, pues le quiero pedir a Mati, a Toño, a Mariana, a Mireyi, a Víctor, a Héctor, que acá en la dirigencia municipal tenemos una gran responsabilidad, indistintamente de que los haya propuesto uno u otro aspirante. Hoy, ¿a quién nos debemos? ¿Al aspirante o al partido, compañeros? Al partido. Y si queremos que haya unidad, pues tiene que haber confianza. Imagínense que yo, como la dirigencia estatal, se carga de un lado. ¿Cómo vamos a pedir que haya confianza si yo mismo estoy cometiendo el error? Lo mismo la dirigencia municipal. Tenemos que ir derecho, indistintamente de quién nos propuso. El que nos propuso que haga su chamba, pero nosotros ahora vamos a hacer el trabajo del partido. Si le hacemos así, pues obviamente es una aspiración compartida. ¿Queremos que haya unidad? Sí, actuemos bien para que los compañeros que aspiran tengan confianza de que va a haber un proceso limpio y transparente. Y termino con esto. Como bien decía Javier, hay la determinación del Comité Ejecutivo Nacional y también del Comité Ejecutivo Estatal y la Comisión Nacional de Candidaturas. Nos vamos a someter a una encuesta y la compañera o compañero mejor posicionado, mejor competitivo, con ese vamos o con esa vamos. ¿Les parece que sea así, compañeros? Cerremos filas en torno a la unidad y pues obviamente cada compañero puede hacer la labor que le corresponde, es fundamental hacerlo, pero vamos garantizando desde la dirección estatal de Morena piso parejo para todos. Y vamos también a contribuir para que este municipio se enrole en la actividad y en el activismo que necesitamos construir. Por eso les invito desde ahorita, el domingo 25 de mañana, en 8 días, vamos a venir la dirigencia estatal de Morena. Vamos a caminar casa por casa de 9 de la mañana a 11 del día y luego nos vamos a ir a visitar varias comunidades que ya se están organizando, 2 comunidades que donde vamos a hacer asambleas públicas. Entonces, vamos para adelante, ni un paso atrás, por la unidad, con organización y con la visión clara de que Paraíso lo vamos a recuperar para Morena y para los paraíseños, compañeros. Muchas gracias. Después de esos aplausos y continuamos con el corte del listón inaugural de nuestro Comité Ejecutivo Municipal Morena, recordándoles que es nuestra Casa Morena, de todos nosotros los militantes, simpatizantes de este movimiento. Se ve, ¿verdad? Pero lo hacemos así, no vas a no sale todo, A ver, pedimos a todos los asistentes, vamos a ponernos de pie para que salgan en la foto. A ver, mano izquierda arriba, a todos. Mano izquierda arriba.
A ver, vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Unidad! Unidad, 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 unidad. Cuentan los aplausos y aquí tenemos ya inaugurada oficialmente nuestra casa Morena. Y así damos por concluido este acto de inauguración de nuestro Comité Ejecutivo Municipal Morena. Muchas gracias. Véngase para la selfie. Ahí está el sombrero, va. Otra, ahí va otra, ahí va. Ahí va otra.